Bienvenidos todos ustedes a este canal Diego en la Lucha. A un año de la guerra en Ucrania, el mundo no ha estado tan cerca del inicio de la Tercera Guerra Mundial, y esto no lo digo de forma exagerada, porque Reino Unido planea enviar a Kiev misiles con uranio empobrecido, y por supuesto que esto significa una amenaza real a la paz mundial. El bloque occidental no quiere que Ucrania y Rusia lleguen a un acuerdo de paz. No es rentable un contexto pacífico, necesitan conflicto y tensión, tanto para su industria armamentista como para justificar sus medidas económicas y políticas. Hace muy poco Reino Unido pidió al G7, que es el grupo de naciones occidentales y pro-occidentales con las economías más fuertes, no bajar la guardia y mantener el envío de armas a Kiev. Hasta la fecha se han inyectado miles de millones de dólares en armamento. Han enviado soldados y expertos militares, pero no han logrado sus supuestos objetivos: acabar con Rusia. Ahora el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, quiere avivar más y más el conflicto y alargar más y más la guerra. Este nuevo primer ministro está jugando con fuego, y una decisión torpe podría desencadenar una guerra a escala planetaria con el uso de armas atómicas. Por supuesto que la respuesta del presidente ruso Vladimir Putin no se hizo esperar y aseguró tajantemente que si Occidente entrega cartuchos con uranio empobrecido, Rusia sin ninguna duda va a responder. Сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с объединенным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом. Desde el inicio de la guerra, los presidentes de varios países que conforman la OTAN han dicho abiertamente que no descansarán hasta que Putin fracase. Estamos hablando de geopolítica mundial, donde supuestamente se aboga por la paz y la vida. Pero vemos cómo Occidente en bloque impide la solución diplomática del conflicto y ha entorpecido el más mínimo acercamiento entre las partes. ¿Se puede decir entonces que hablamos de un bloque que aboga por los derechos humanos y el respeto a las leyes internacionales que ellos mismos han creado? La guerra en Ucrania es un capítulo que sin duda estuvo muy bien planificado. Se trata de una guerra necesaria para ganar tiempo y disminuir la pérdida de poder de Estados Unidos hacia Europa y para que los sectores ultraconservadores europeos se mantengan en la cima. Desde la llegada de Vladimir Putin, Rusia inició un camino indetenible, comenzando por la recuperación de su fuerza militar, que luego de la caída de la Unión Soviética estaba prácticamente en ruinas. En el ámbito económico, parte de sus riquezas ya habían sido tomadas por empresas occidentales. Todo esto fue paulatinamente revertido por Putin. Esta guerra tiene una fachada, que es Ucrania y la Unión Europea, pero si le quitamos las capas como si se tratara de una cebolla, queda Estados Unidos luchando contra Europa. Sí, así como escucharon, porque el llamado viejo continente se transformó en un verdadero rival económico y político. ¿Y cómo se confirma todo esto? En la estrategia desleal del tío Sam con la llamada ley contra la inflación, por medio de la cual atrajo miles de compañías europeas que se están ahora mudando a Estados Unidos, gracias a diversas exenciones económicas, y por otro lado tenemos el corte de las fuentes de energías baratas que tenía Europa con el Nord Stream, gasoducto ruso. Desde hace algunos años, Rusia comenzó a tejer lazos económicos con Europa, principalmente con Alemania, el país económicamente más fuerte del bloque. Con todo esto se garantizaban lazos políticos y alianzas sólidas en el tiempo. Por supuesto que Estados Unidos no podía permitir esto. Incluso con la presencia de Donald Trump, esto no era mayor problema, pero con Biden representando a los grupos de poder más concentrados, el panorama quedó muy en claro desde el principio. Si analizamos el efecto de las sanciones contra Rusia, podemos notar que las consecuencias se han sentido más en Europa que en Rusia, ya que la inflación y desindustrialización es ahora un problema de difícil solución para la Unión Europea. Ciertamente la economía del país liderado por Putin tuvo afecciones que
no fueron lo esperado, pero incluso el rublo se revalorizó y las empresas occidentales que se fueron se sustituyeron por compañías nacionales y la vida siguió su curso. Ahora en Europa es habitual ver decenas de manifestaciones contra recortes presupuestarios, cierre de empresas, aprobación de leyes que aumentan la edad jubilatoria y un largo etcétera. Mientras tanto, organismos como la ONU solo se limitan a decir que están preocupados, pero sin embargo no han expresado todavía un rechazo oficial respecto a la medida que pretende llevar a cabo el gobierno británico sobre enviar a Ucrania misiles con uranio empobrecido. Según Putin, Occidente ha decidido luchar contra Rusia hasta el último ucraniano, no con palabras, sino con hechos, y es claro que el ejército ruso no solo ha sido más eficaz y certero, también ha invertido mucho menos dinero. Pero en medio de todo este conflicto, no olvidemos que el verdadero enemigo del G7 y la OTAN es China, y la razón es clara. Económicamente es una absoluta amenaza, porque se transformó en la locomotora industrial del planeta, tiene un mercado interno de 1.400 millones de habitantes, lentamente articuló una red de comercio mundial, ha fortalecido su industria de defensa y ejército y pretende reavivar la ruta de la seda, un enorme entramado de comercio mundial, donde las redes de navegación, infraestructura terrestre y aérea juegan un papel central, y es que durante los últimos años ha invertido gran cantidad de dinero en continentes olvidados por Occidente, como África e incluso América del Sur. En las últimas reuniones del G7 y de la Unión Europea fueron claros al decir que el verdadero enemigo eran los chinos, y esa precisamente es la razón por la cual fueron satanizados durante toda la pandemia, y el principal puerto del mundo, el de Shanghái, se detuvo, generando pérdidas millonarias. Incluso desde el inicio del conflicto en Ucrania, el bloque occidental ha presionado a China para que deje de ser neutral y de abogar por la solución del conflicto, porque sí, han amenazado al país de Xi Jinping por apoyar el fin del conflicto. ¿Entienden hacia dónde va todo esto? Recientemente la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura contra Vladimir Putin, pero hay que recordar que esta institución carece de legitimidad judicial y por lo tanto dicha orden de captura solo forma parte de un espectáculo mediático y político. Pero pongan atención a esto, porque Rusia no se quedó callada. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, fue contundente, tachó a la CPI de ser una organización miserable y dijo que todos están a merced de Dios y de los misiles, tachando de completamente imaginable el empleo preciso de un misil hipersónico Onyx que puede ser lanzado por un buque ruso contra la sede del Tribunal de La Haya, y agregó que los jueces deberían mirar atentamente al cielo. Es evidente el claro mensaje de advertencia en caso de que se les ocurra tocar a Vladimir Putin, y es que la política es la ciencia que abarca el uso limitado del poder social, pero si se sobrepasa ese límite, viene a la jugada el arte de la guerra, con todo lo que esto supone. Al final del camino, la fuerza bruta siempre ha formado parte de la historia de la humanidad y no va a dejar de hacerlo. Una prueba de esto es la reunión reciente entre Putin y el presidente chino Xi Jinping, quien públicamente se refirió a su homólogo como un muy buen amigo, demostrando que lejos de debilitar sus relaciones bilaterales, se fortalecen. ¿Qué piensan ustedes que haría Rusia si llegaran a agredir de alguna manera a Vladimir Putin? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.